Bien, estamos aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública, la AM 560 y la FM 88.7 de tu dial, ¿eh? La segunda vez, la visita, desde la que tengo yo oportunidad de charlar con él, que nos visita aquí en Esquel. Siempre es un gusto, un placer encontrarnos en cualquier lugar y precisamente aquí en la radio pública. Fernando Williams es doctor en historia, arquitecto también e investigador del CONICET, entre otras cosas, ¿eh? Muchas gracias por venir, Fer. Bueno, muchas gracias, Mauro. La verdad que un gustazo volver a estar acá en Esquel y también reincidir en este espacio tan interesante, digamos, que vos abrís. Este, sigo, bueno, he mirado muchas otras entrevistas que vos seguís haciendo hacia referentes de la comunidad y la verdad que haces un trabajo muy interesante con eso. Gracias, Fer. Primero, antes que nada, antes de meternos de lleno en dos temas que tienen que ver con tu laburo, es andás por acá por Esquel también de investigación y también cruzándote, mejor dicho, con personajes queribles de acá, Sí. de nuestra radio, también no solamente de Esquel y la región, como Jorgito Oriola, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Estuvimos ayer reunidos justamente y recuerdo ahora que fue él el que me hizo el contacto con vos. Así que bueno, un saludo grande a Jorge. Eh, ¿Te dejó y, hablar, Jorge? Sí, o habló él nomás. y bueno, ahí estuvimos, un ping-pong intenso fue. Porque nada, como estoy con el tema de las represas y la verdad que el libro suyo sobre Futaleufú es un libro de los que hay muy pocos, y eso charlábamos ayer, ¿no? En la tradición más nueva de la historia ambiental hay muchas historias, especialmente en Estados Unidos, sobre los ríos, historias de los ríos, historias donde, digamos, lo artificial y lo natural se entreteje, porque los ríos han estado en el centro del debate, ¿no? Hace 20 años ya. Eh, pero es más difícil encontrar una historia de obras como represas. Eh, no hay muchas, mucho menos en Argentina. Así que el trabajo que hizo Jorge es muy, muy valioso en ese sentido, ¿no? Y abre un abanico de temas que permite seguir investigando. Totalmente. ¿No? Fernando, la geografía o el territorio en el cual vos centrás la investigación en las represas, ¿cuál es particularmente? Ese de la Patagonia. En Patagonia exclusivamente. Sí, porque entiendo que la Patagonia tiene algunas particularidades históricas, geográficas y puntualmente paisajísticas que me interesan, digamos, porque lo que estoy viendo yo ahí justamente es el modo en que, digamos, a partir de estos grandes proyectos que implican la transformación de una escala grande, digamos, el área de intervención siempre es una cuenca y después hay sectores más próximos a la represa que también son muy alterados, digamos, y muy transformados, que tanto eso es parte de un plan mayor para repensar, ¿no? Si es efectivamente así, si es una oportunidad o no, como ha habido tantas en el mundo, para repensar esa área, digamos, ¿no? Reconfigurar su economía, reconfigurar también el paisaje de esa área, ¿no? Y obviamente en Argentina, y Futaleufú es un buen ejemplo de eso, los ejemplos tienden a ser menos virtuosos, digamos, más extractivos. Si bien el planteo de los proyectos siempre va acompañado por un montón de expectativas, de aspiraciones, de promesas, digamos. Bueno, el caso particular de Futaleufú es un caso que ilustra qué tanto muchos de estos proyectos son proyectos con muy poco consenso a la hora de ser formulados, y en este en particular, que es una idea muy productivista, digamos, de la Fuerza Aérea para crear electricidad para generar aluminio, es muy top-down, digamos, ¿no? Y eso explica un montón de cosas también. Ayer hablábamos con Jorge, cómo, que es una contribución interesante de su trabajo, cómo la desilusión que generó, como dice él en el libro, cuando la presa se fue, digamos, aunque a pesar de que está ahí, pero se fueron todos los pobladores, los trabajadores, a la actividad comercial, las aspiraciones, todo eso cayó. Y abruptamente, me imagino. Claro, sí, sí, en el 78, del 77 al 78.
Eso generó, digamos, en la memoria social, ¿no?, una huella que después va a ser resignificada a la hora en la que surge el no a la mina, Claro, digamos, ¿no? claro. Eso estaba muy presente todavía. Y eso es interesante, ¿no? Me parece que es una contribución muy, muy interesante de su trabajo. Entonces, nada, tu pregunta era la Patagonia, ¿por Está qué? buenísimo donde fuiste. Y entonces, digo, ahí la Patagonia también tiene esta idea de el Estado Nacional la ha construido así, desde Buenos Aires. También tiene anclajes en el propio territorio de la Patagonia, digamos, como imaginario, pero esta especie de región irredenta cuyos recursos van a salvar a la nación, digamos, ¿no? Muchas represas, puntualmente algunas más visibles como el Chocón, por ejemplo, que fueron la nave insignia de la planificación regional en los 70, van a ser vendidas, ¿no?, de esa manera, van a ser presentadas de esa manera, ¿no? Si uno ve los reportes de la prensa, Futalo fue un poco también, pero el Chocón como emblema en esa sí, categoría. tiene mucha más visibilidad. Entonces ahí hay algo que está pasando con la Patagonia en particular que resulta de interés, digamos, ¿no? Que es diferente si vos analizás Córdoba, por ejemplo, que es la provincia que más represas tiene, y más viejas también. Es una provincia que tiene una tradición propia de modificación de sus ríos, ¿no? No tan vinculada a este paradigma productivista, desarrollista, ¿no? Sino más bien de control del agua, de control de crecidas. Bastante diferente a la concepción aquí de Patagonia. De generación, bueno, muchos de estos lugares y embalses son lugares turísticos, ¿no?, de uso de los embalses para eso, en San Luis también, ¿no? Mendoza tiene otra tradición diferente, que no es tiene algún punto de contacto con la Patagonia, en el sentido de que son enclaves que están como escondidos en el paisaje, ¿no? Mendoza es una provincia casi más desértica que la Patagonia. Y entonces, pero tiene una tradición mucho más vieja de manejo de sus propios recursos hídricos a partir de la agricultura, claro, de la fruticultura. Entonces eso la hace diferente a la Patagonia, cuyas represas son más nuevas. Las grandes represas, la primera gran represa de la Patagonia es el dique Florentino Meguino, que es parte del plan quinquenal de Perón ya, digamos, ¿no? Entonces nada, la Patagonia tiene ahí un marco y yo he venido estudiando la Patagonia hace mucho tiempo, así que también quería aprovechar ese capital, digamos. Brevemente con el tema también de lo que tiene que ver con las represas, ¿crees que todos estos años de una gran fuerza por parte de diferentes poblaciones, que él, bueno, también como nave insignia en las cuestiones ambientalistas, va modificando, se está transformando el paradigma a la hora de planear un lugar para construir una represa? Ya no es como antes. Calculo que antes la licencia social era esto viene a producir trabajo, esto viene a generar, era esa idea, me imagino, como lo decías al comienzo. Sí, no, eso ha cambiado muchísimo. Desde la ONU en el año 2000 encarga un reporte que después se publica ese año, que es forma una comisión, que es la Comisión Mundial sobre Represas, que arma un reporte. Y ese reporte es absolutamente negativo respecto de la conveniencia de seguir construyendo esas represas, con lo cual se desprenden de ese reporte una serie de consecuencias importantes. Por ejemplo, los organismos crediticios internacionales, los principales, dejan de financiar las represas. Tiene una repercusión concreta. Sí. El número de represas de construcción de represas ha caído significativamente en el mundo. Ya venía cayendo en los 90, digamos. En Estados Unidos se están desmontando, en realidad. Una política muy agresiva de desmontar represas. Pero ha habido también, se han seguido construyendo muchas represas, sobre todo China y Brasil, que tienen más espalda económica u otros países que tienen más espalda económica para financiarlos sin organismos internacionales. Claro, pero en general no se construyen más de esa escala. Se están pensando en aprovechamientos
de pequeña escala, o sea, ¿vinculados a zonas en particular o para proyectos también productivos generadores de energía? No, sí, siempre para proyectos productivos, pero digo, se piensa no en esa gran, bueno, la ICOLT, que es una especie de agrupación de, de organismos de las grandes represas, fija ahí una altura para definir gran represa, digamos, ¿no? Pero también es importante el embalse, porque el embalse es lo que genera más oposición, más transformación, más daños ambientales y sociales, que son absolutamente, digamos, dan por tierra con cualquier viabilidad de los proyectos. Entonces, esos embalses ya no tiene sentido construirlos más, digamos, ¿no? Embalses como que ahogaron cuatro lagos, o como el embalse del Chocón, lo que hicieron con el río Limay, por ejemplo, es increíble. O sea, la mitad del curso del río está embalsado. Un valle precioso, sí. No sé si te acordás, saliendo de Bariloche, lo que era el Limay. Entonces, digo, ahí eso si bien en el país tenemos dos grandes represas que siguen construyéndose, que son la Kirchen y la Zepernik, yo creo que ya son, ese era una represa, un proyecto viejo de agua y energía que fue como reflotado. Son partes de un paradigma que ya no va para el... ya no va más. Sin embargo, se puede, perdón, sí. Este proyecto que ya comenzó, ¿por dónde está en camino ahora? ¿Se le puede adjudicar o proponer un rumbo distinto desde donde está o ya es muy difícil? No creo. No. Pero sí, tu pregunta va en la dirección en que yo quería seguir, que es, digo, muchas veces desde una crítica ambiental justificada, digamos, se critica estos proyectos y muchas veces se los, digamos, quedan demonizados. Y yo creo que ahí hay un problema porque de alguna manera eso contribuye a que sigan siendo enclaves absolutamente invisibilizados, escondidos, intangibles, cercados por las concesionarias, cuando en realidad lo que yo estoy planteando, y es el horizonte un poco de mi trabajo, es que es necesario volver a pensar, esos embalses y esas represas van a estar ahí 100 años más, 100, 150 es la vida útil. Hay que volver a pensar, volver a reflotar una agenda que es una agenda con la que surgieron algunos, la planificación regional venía a repensar la región, ¿sí? Y entonces venía no solamente a repensar la posibilidad de revitalizar la economía de ese lugar, sino también venía a, de alguna manera, reconquistar estos espacios, digamos, ¿no? Bueno, el Chocón tiene su propia villa permanente, que es un proyecto lindísimo de un estudio de arquitectura de Buenos Aires. Digo, ¿por qué estos lugares en la Patagonia, que son estos embalses gigantes, en un terreno muy árido de la Patagonia, no pueden ser lugares aptos para vivir ahí, ¿no? Para repensar el tema de la relación con los cuerpos de agua, con las orillas, con el uso del agua para irrigación, para el uso del embalse para recreación, como hacen en Córdoba. Digo, hay un montón de... Varias aristas, varias ventanas también. Totalmente. Sumada a la ambiental, que es nueva, que en su momento no se tuvo en cuenta y que efectivamente hay que atender a eso. Uso el caso de Futaleufú. Digamos, un pasivo ambiental que está a la vista de todos es, en la jerga de las represas, los ingenieros las denominaban áreas de préstamo. Son más bien áreas de regalo. Son todas aquellas zonas desde donde se extrajo el material para construir la presa, digamos, ¿no? Que debían estar cerca porque de eso dependía la viabilidad económica de la presa. O sea, todos los áridos, las arenas, las arcillas, las rocas, que se usaron sobre todo en Futaleufú, que es una presa de material suelto, digamos, ¿no? O sea, son dos espaldones de áridos con un núcleo de arcilla. Todos esos huecos en el paisaje están desperdigados. Para la mirada del local eso está naturalizado, pero si, digamos,
uno cruza el coronamiento de la represa y va a estos lugares de la Bahía de los Palos y todos estos lugares que si te los pones a ver nuevamente, son lugares absolutamente destruidos, digamos, desde el punto de vista de la topografía, digamos, ¿no? Están el material de descarte incluso está formando como pilones de material ahí, quedaron como canteras abiertas, digamos, ¿no? Canteras a cielo abierto. Totalmente, digamos, en muchos lugares de la presa, otros donde todavía están, por ejemplo, esos huecos y algunas plateas de hormigón de lo que era el campamento, ¿no? Esas son oportunidades para... ¿Por qué, digamos, es interesante eso? ¿Por qué en vez de seguir criticando de una manera muy convencional a Futaleufú y a lo que hizo, la crítica ambiental no se ocupa de proponer, digamos, una remediación de esos espacios, digamos? Porque me parece que son espacios de oportunidad, claro, realmente. Sobre todo pensando que Futaleufú es la única represa ubicada en un parque nacional. Es la única que tiene esa categoría. Sí, con mucha más razón, me parece que este necesita esa mirada. Es importante, ¿no? Porque, digo, estás entrando a un parque nacional lleno de canteras abiertas, ¿no? Sí. Hay un antagonismo ahí en y eso podría ser un área de intervención no solamente para una acción estrictamente ambiental, digo, podría ser un área, un campo de acción para el arte, digamos, para visibilizar algunas cosas que tienen que ver con, bueno, cómo estamos lidiando con esas nuevas condiciones, ¿no? Esas condiciones antropocénicas, ¿no? O sea, condiciones que tienen que ver con esta idea de que el hombre ya es una fuerza más grande que la naturaleza y puede controlar una escala de cosas que es efectivamente preocupante, ¿no? Esa bahía de los palos, con todos esos palos que vienen y se acumulan ahí, que por un lado, digamos, esto tiene lo interesante de esta mirada antropocénica, por un lado te están mostrando el desastre, digamos, el desastre de ese bosque hundido. En la cara, así directamente. Y por otro lado, están generando condiciones muy nuevas, digamos, que no dejan de ser interesantes desde el punto de vista incluso estético, digamos, ¿no? Todos esos palos blancos desnudos. Casi como cadáveres también, en cierto aspecto, ¿no? Sí, huesos. Con la gente arma cosas, ¿no? Digo, me parece que ahí hay algo para repensar también. Para seguir trabajando con eso, ¿viste? En vez de quedarse en la esterilidad de una denuncia ambiental que, bueno, sí, pero ya está hecho. Está ahí, va a estar 150 años más. ¿Qué hacemos con eso? Claro, totalmente. Antes de pasar a otro tema, te pregunto, porque ahí hablabas también del pasivo ambiental y también de esta conciencia colectiva que hay en diferentes pueblos, regiones, etcétera. Y siempre que me escucho, o escuchaba más que nada a mis abuelos o a mis viejos también, lo que me sucede es que está dentro mismo de cada uno esta dicotomía de haber sido por una parte como estar fervoroso por la llegada de esta construcción y al mismo tiempo, en la misma manera de contarte, la tristeza por haber perdido lo que tenía. En la misma persona está ese imaginario colectivo, ¿no? Sí. Esa dualidad. Total. Eso era muy claro cuando empecé en el 2022 a hacer algunas entrevistas a gente que había o participado de la construcción o gente local, surgían esas dos cosas, ¿no? Y esos dos estados de ánimo. Los dos conviven. Sí, conviven. Y son, bueno, en el libro de Jorge aparece también eso, ¿no? La tensión entre ya moviéndonos de una escala personal a una escala más general, digamos, más colectiva y más política, digamos, la tensión entre esas dos narrativas, podríamos decir, una que es la más desarrollista, digamos, que es la que generó todo este entusiasmo, y otra que es la ambiental, digamos, que es la hegemónica actualmente, obviamente. Pero yo creo que ya en aquel momento había una conciencia de pérdida antes de que todo este ambientalismo se haya convertido yo me refería a ese momento, okay. Desde el mismo inicio de toda la... Claro, había una conciencia, sobre todo yo la viví o la escuché
en los testimonios en referencia a Los Lo he Rápidos. visto, pero Sí, fuiste al punto. sí, sí. Los Rápidos, que era aparentemente un lugar donde se iba mucho. Parece personificado, parece Sí. personalizado, pero Ujú. mirá, es más, siempre se me pone la piel de gallina cuando pasan esas diapositivas viejas que se Sí, juntan los familiares, amigos. Pasar por la foto de los rápidos es un instante único. Es un instante único donde no solamente sí, se aparecen nuevos discursos, nuevas palabras, sino también emociones distintas. Por sí. eso me diste justo en el clavo, Sí, el tema sí. de los rápidos. Gente que entrevistada que al momento de, ¿no? Quedaba al borde de las lágrimas, ¿no? Un poco. Total, Interesante eso. total. Sí, sí. Pero vuelvo a insistir con la línea con la que venía recién. ¿Por qué quedarnos ahí Muy bueno. cuando hay otras cosas que sí podemos empezar a repensar, ¿no? Bueno, además de- de las canteras que están ahí muy próximas a la represa, Ujú. hay otras más lejos, digamos, incluso en Trevelin, no sé si los que son de Trevelin seguramente la conozcan, en la loma de Trevelin, de ahí sacaron la arcilla para el núcleo de la represa. Y yo estuve sacándole fotos en estos días. ¿Cantera que sigue trabajando hasta el día No, de hoy o ya quedó? es una cantera abandonada, Ah, pero ok. que ha quedado como un hueco en el paisaje. Es Ujú. impresionante porque son como, creo yo, 6 manzanas, que es un hueco así. No se la ve porque está como en la punta de la loma, entonces tenés que llegar a la punta de la loma para descubrirla. Pero es interesante, por ejemplo, que la cobertura vegetal, estamos hablando de, ponerle que esa arcilla haya sido sacada en el 73, ¿no? Son 50 años que eso está así abierto, y la cobertura vegetal de ese hueco no se recuperó. O sea, hay un pastito así muy Mínimo. mínimo, pero ni siquiera las matas pudieron colonizar. Ese espacio es un espacio que efectivamente es parte ya del área urbana de Trevelin, porque efectivamente Trevelin se extendió para ese lado, digamos, y está más lejos aún que esa loma. Eh, y sin embargo es curioso, ¿no? Bueno, no sé de quién será la propiedad de esa zona, o si son varios lotes, pero es curioso que, no sé, si yo soy dueño de un lugar así, demandaría una remediación, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. O, o incluso la gente podría pensar, bueno, ¿qué se hace con un buraco, con un Ujú, hueco total. así en el territorio de la ciudad, digamos? Porque esta naturalizada extensión del trazado, digamos, que es como una especie de consecuencia de de una especulación inmobiliaria que no es específica de Trevelin, o sea, Ujú. es una cosa mucho más general, nacional. este, Ahí va a encontrar algún escollo, algún obstáculo, evidentemente. Pero bueno, para pensar otros usos también, Total, ¿no? total. Y ahí, Fer, bueno, pasamos directamente a lo que tiene que ver con tu visión arquitectónica. Obviamente lo tocas con la historia también ahí, ¿no? En tus viajes aquí a Trevelin, estos años sobre todo, ahí ves o notás también un crecimiento que tiene que ver Sí. con la cantidad de familias que están viniendo para Ujú. acá a Trevelin, pero esto desde el desconocimiento, y te lo pregunto a vos que tenés, ¿ves que hay una idea de llegar y asentarse en el lugar donde la inmobiliaria tenga, donde el municipio tenga ahí? ¿No notás una planificación al respecto? Y no, eso se enmarca dentro de un contexto más general, donde la verdad que no hay ejemplos muy virtuosos de crecimiento y expansión urbana que tengan en cuenta las particularidades del En territorio. general, En general en la Argentina, digamos, ¿no? La expansión de las ciudades, ya estamos hablando recién de la década del 70, donde todavía estaba como activo el paradigma de la planificación, ujú, que se podían prever cosas, se podían pensar algunas cuestiones que tienen que ver eh, con bueno, con cuestiones más funcionales de las ciudades, pero también otras como las densidades de ocupación, etcétera. Yo creo que ahí, bueno, estamos en otro paradigma absolutamente dominado por el mercado inmobiliario, y eso ha tenido consecuencias nefastas, digamos, si uno ve
considerando las dos ciudades de la Patagonia que más han crecido en los últimos 30 años, que son Neuquén y Puerto Madryn, digamos, que son un índice que muestra qué tanto el crecimiento urbano ha quedado en manos de la especulación inmobiliaria, digamos, ¿no? Literalmente. No hay ningún tipo de previsión de ningún tipo en terrenos. Y eso es lo particular de la Patagonia, que la diferencia de la Pampa, donde de alguna manera, esa extensión de la cuadrícula es menos problemática. Podemos decir, en la Patagonia hay una topografía muy particular. En el caso de Madryn es increíble, digamos, toda esa hoya que está rodeando el lugar donde se estableció el casco central frente a la costa, ha sido cuadriculada entera, digamos, y ahora está cuadriculándose la meseta arriba. O sea, es absolutamente una locura, sin ni siquiera pensar cuestiones que tienen que ver con el escurrimiento del agua, con cómo, digo, ¿no? Ni hablar de la cuestión paisajística, porque la potencialidad de ese lugar, que es como un anfiteatro mirando al mar, te tiene que hacer dar cuenta de que la cuadrícula no te sirve para potenciar esas vistas, por ejemplo, nada más. Pero digo, ahí hay cuestiones más generales que tienen que ver justamente con este descontrol. Pero en el caso de Trevelin, que la verdad que me llamó mucho la atención ya en el 2022, lo que ha crecido, digamos, ¿no? Sobre todo en esa loma donde está esa cantera, que es la zona más cara, digamos, ¿no? Donde están las mejores casas. Y nada, me dejó pensando un poco acerca de este idilio de vivir en contacto con la naturaleza, que está un poco, que es parte de una sensibilidad ambiental extendida, digamos, ¿no? Y que por otro lado es el caballito de batalla de los negocios inmobiliarios. Ahí hay una trampa, digamos, para destrabar. Tiene un cliché también la trampa esa, me parece, ¿no? Sí, a lo que voy es que justamente es el cliché es el que está traccionando, El digamos. gancho, también el anzuelo ahí. Claro. Entonces ahí me parece que volver a pensar, y no sé si algunas militancias ambientales tal vez más radicales podrían plantear eso. Digo, hay que repensar hay que repensar la forma de la ciudad, básicamente, digamos. Hay maneras, habría un modo de abrir un resquicio dentro de esta naturalizada aceptación de la cuadrícula, digamos, ¿Cómo llega? para pensar no solamente de la cuadrícula, sino de la densidad de la ocupación, digamos, ¿no? El caso de Neuquén es alarmante. En Neuquén se fagocitó, y Trelew lo está haciendo también, se fagocitó todo el territorio productivo del valle del Limay. Sí, un valle increíble, que Claro, en tradición... en la Patagonia son muy pocos los terrenos con esos suelos, digamos, para cultivar, que ya hay una infraestructura de riego funcionando. Con una tradición también. Claro. Entonces, en un momento en Neuquén habían pensado, y creo que hubo alguna normativa al respecto, no soy un conocedor de la historia de Neuquén para nada, pero para estimular la densificación del centro, ¿no? O por ahí pensar densidades medias, ¿no? Además, digamos, pensás en esas cuadrículas. Yo el otro día pasé por Madryn y quedé realmente muy tristemente sorprendido. Toda esa cuadrícula con un nivel muy bajo de ocupación, donde es muy difícil hacer crecer un árbol, obviamente, porque las situaciones de reparo son casi difíciles o imposibles de definir. Entonces, ¿por qué no pensar una arquitectura que cree condiciones de reparo, digamos, donde crezcan árboles, donde se pueda hacer actividades al aire libre, digo, edificios de 2 o 3 pisos que puedan generar, ¿no?, como unos oasis urbanos, incluso estimulando otro tipo de sociabilidad urbana, ¿no? Que es bastante pobre en general, ¿no? Está muy como basada en la casa distante y el auto, ¿no? Esa mirada que estaba aportando. Sí, me parece empobrecedora, ¿no? En un punto.
Ahí tiene un punto que no sé si lo tocamos la otra vez, pero quiero reflotarlo y tiene que ver también, lo sitúa Esquel ahora, lo traigo acá. Ajá. Dos cuestiones. Una, no sé si lo hablamos la otra vez, realmente no recuerdo, pero lo traigo. En una invitación, en un encuentro de pibes y pibas, niños y niñas, las infancias, hace muchos años, te estoy hablando, por lo menos 15 años acá en Esquel, en la zona del barrio Estación, por ahí. Ujú. Varios chicos y chicas, nenes y nenas de diferentes barrios de Esquel se juntaron para hacer actividades que tenían que ver, no me acuerdo en el marco de qué. Una de esas actividades, te estoy hablando 5 a 12 años, Ujú. a ese nivel. Se les dio un papel a cada uno para que escriba qué deseaba para Esquel. No había ninguna premisa, no había Ujú. ninguna premisa en Esquel. Todos y todas nos imaginamos, qué sé yo, Esquel más lindo, etcétera, etcétera. Y fue contundente, no había ninguna premisa, Fer, no había ninguna premisa. Y fue contundente la mayor plazas dentro de Esquel. Estamos acostumbrados a pensar que vivimos en un lugar maravilloso, que podemos Claro. salir en 10 minutos, Ujú. pero se ha construido y se han perdido los espacios verdes Total. adentro. Sí. Ese es un pasivo. Sí, es cierto. No lo había Y eran pensado. infancias. Claro. Y ahora lo estamos hablando de grande a esto que los chiquitos decían hace Sí. mucho tiempo. Claro. No, tenés razón. Los chicos de 5 o 6 años tienen razón, porque efectivamente. Perdón, nos modificó el encuentro. Ajá, mira. La charla de la necesidad de los chicos, la inquietud, nos modificó el encuentro Claro. en ese momento. No, es muy cierto lo que vos decís. Digo, uno mira alrededor y tiene este paisaje, ¿no? El verde ahí para la laguna La Zeta, de los cerros, el Nahuel Pan. Y claro, no pensás en espacios verdes que te propongan otro uso. Yo por primera vez el otro día subí ahí al Nahuel Pan, a una especie de mirador donde se ve toda la ciudad, que nunca había subido. Muy interesante. Y bueno, está bien. El problema es siempre que el territorio está cuadriculado y vendido, digamos, ¿no? Los cerros incluidos, pero me parece que hay que pensar si. Muchas veces los espacios de oportunidad, volviendo a los ríos, son las zonas más bajas, que generalmente a veces o no se ocupan, generalmente son áreas ocupadas por la población más pobre, que está entonces, digamos, más expuesta a los desbordes de los ríos y todo eso. Pero muchas veces esas zonas, si están desocupadas, pueden representar algún tipo de oportunidad. No sé, yo el 2022 que estuve acá fue muy interesante porque como me quedé en Esquel, descubrí cosas de Esquel que no conocía y me pareció una ciudad fascinante por lo cerca que tiene situaciones inesperadas para mí, no sé, como la quebrada esa que hay acá atrás, ¿no? ¿La buitrera? ¿Estás hablando de la buitrera o no? No sé cómo se llama. Del Cerro La Cruz, por el faldeo, que es como una especie de ollita así, ¿no? Sí, que el arroyo Esquel, cuando entras ahí, si lo seguís, no es ese mismo arroyo. Ese mismo. Claro. O la laguna de Huilmanco, que es tremenda, hermosa, ¿no? Digo, ¿por qué no pensar esos espacios? Está bien, bueno, la gestión municipal ahí tiene que vérselas justamente con gestionar cómo es el uso, cuáles son las condiciones, hay cuestiones de dominio y de propiedad que hay que revisar, pero ¿por qué no pensar cuando es interesante cuando uno dibuja el mapa de una ciudad, que aparece como parte de esa ciudad? Seguramente si le propones a alguien dibujar a Esquel, no te va a dibujar a la laguna de Huilmanco, pero en realidad hay que empezar a redibujar. Muy bueno, eso, muy ¿no? bueno. Porque son como espacios que necesitas conquistar, son efectivamente lugares que la población usa. Totalmente. Hay un ejemplo, Fer, no sé si sabías de la Z, que es un ejemplo bastante el plan de manejo que se creó. No lo conozco. Hace muchos años se previó que, digamos, era un uso que cada vez iba a ser más frecuente. Diferentes actores, tanto públicos de aquí como organismos municipales, la universidad, diferentes actores crearon el plan de manejo, no me acuerdo bien técnicamente cómo se llamaba, para cuidar el lugar y para darle una orientación. Que de hecho hoy tenemos la Z para disfrutar no solamente los turistas, sino como vecinos, y cuidado, con bosque nativo también que se protege, con la posibilidad de tener lugares para el desarrollo deportivo y siempre desde un punto de vista sustentable, que me parece que fue una idea en que diferentes actores sociales y políticos del pueblo
tienen que confluir, Claro, para digamos. poder meter una Sí. dirección, ¿no? Organizar una Y dirección. encontrar puntos, digamos, encontrar que, digamos, a partir de esos consensos hay beneficios mutuos, digamos, Total. ¿no? Total. Eh, sí, me parece que, y además son oportunidades para ilustrar, para relatar, para educar, digo, Ni ¿no? hablar. Volviendo a las represas, ¿por qué la represa no tiene un centro de interpretación Muy como bueno. tiene muchas represas del mundo, donde la gente pueda entender cómo es ese sistema, ver la totalidad del impacto, entender esas condiciones históricas que fueron tan diferentes a las actuales, digamos, dominadas por ese paradigma desarrollista, como para quedar un poco eh, al margen o a salvo de una crítica ambiental que nos deja en un terreno siempre como de pérdida y de, Ujú. ¿no? Como de, parece que hay que ir un poquito más en profundidad Total. eh, la historia te da esa oportunidad, ¿viste? Como de reconstruir las condiciones, los horizontes de expectativa de los distintos momentos. Ujú. Eh, Ampliarlos, solo, ¿no? exactamente. Ya. Me parece que eso es importante, ¿no? Fer, la última pregunta que, mira, no la tenía prevista, pero me vino a colación porque Mm, abriste unas ventanas recontra interesantes ahí de mm, Trevelin y Esquel. Habrás visto durante estos años y particularmente en estos últimos años que entre Esquel y Trevelin ya las casas cada vez son más amplias, hay sí. barrios en el medio, ¿no? Ujú. Entre ambos en la ruta. Obviamente, si esto sigue creciendo, va a haber en algún momento histórico, no sé si lo veremos nosotros o nosotras, pero sí va a estar en algún momento casi una unión entre los dos lugares. ¿Se tiene que pensar eso desde ahora en adelante? Yo creo que sí, sería muy importante ¿No? que eso digo, Se porque acelera ese proceso. efectivamente ese proceso está en marcha y no hay nada que lo pare, digamos. Claro. El suelo urbano está reproduciéndose constantemente y la verdad que digamos, ya que nombrás ese espacio en particular que tiene, también me fui y vine varias veces este, entre Trevelin y Esquel y me quedé pensando quién hizo este camino, que es un lindo camino, hay algo de diseño ahí, en el diseño de la traza del camino, que lo vuelve un camino casi escénico, digamos, no es la recta, ¿viste? Está bien que la topografía impediría un poco, pero hay, digamos, proyectos viales muy desafortunados que no te permiten disfrutar de ese paisaje, digamos, Ujú. ¿no? Eh, pero entonces, ¿por qué no pensarlo justamente como un camino escénico y venderlo como tal, digamos, y apropiárselo como tal? Venderlo no es una linda palabra No, en ese entonces sentido, entendible pero lo... digo, para justamente repensar ese espacio y empezar también a imaginar, hay que empezar a imaginarlo primero, em, cómo poner un límite a esa Especulación también. expansión Ujú. inmobiliaria tan poderosa, ¿no? Y quiera uno o no Mm. quiera, el movimiento de las dos ciudades que en algún momento van a estar un poco más trenzadas, si la palabra le Ya digo, están trenzadas, ¿no? creo Sí. que va a generar Mm. nueva identidad, una nueva identidad del pueblo, los dos pueblos, que si bien ya tienen una Sí, sí, hermandad, sí, va a generar una nueva identidad. totalmente, de Y pensar ese espacio que los une. ni hablar, ni Sí. hablar. Bueno, la planificación regional en su momento, que ya es una cosa totalmente anacrónica ahora, pero digo, intentaba pensar los territorios de esas escalas más grandes, Ujú. digamos, ¿no? La escala de la cuenca. Entonces, fue la escala preferida de los planificadores, por eso las represas eran la oportunidad de repensarlas, digamos, ¿no? Pero ¿Comarca entra en eso, en ese concepto o no? sí, sí, ¿Entra en ese sí, concepto? absolutamente, sí. Hay cuestiones escalares, digamos, interesantes para considerar. Ujú. Aunque la comarca, yo creo que la comarca andina es mucho más grande, Mucho más digamos. grande, sí, por supuesto. No, por Eh, eso te preguntaba si entra dentro de ese concepto la posibilidad de... Pero ya me parece que escapa un poco ahí. sí, la comarca me parece que es mucho más grande y mucho menos manejable, Claro, digamos. claro. Pero esta es otra escala, Ujú. más local, que me parece que sería muy Y muy virtuoso, cercana, sí, porque en recuperar. tiempos cronológicos creo que Sí, es muy cercana. sí. Bueno, ahí hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Entre las Ujú. municipalidades. Este, sería muy interesante que las militancias
actuales, que son militancias ambientales, incluyan de una vez por todas la cuestión de lo urbano, digamos, ¿no? Porque siempre estamos pensando en, no sé, los glaciares, proteger los glaciares, proteger, no sé, los bosques, proteger los humedales. Por supuesto que está muy bien hacerlo, pero, digamos, lo que hay que pensar también hoy es esta naturalizada expansión de las ciudades, digamos, ¿no? Y esto que comentábamos recién, digamos, ¿cómo sería una ciudad con una huella menor sobre el territorio, ¿no? Que genere... Esta cuadriculación implica que tengas que extender redes de servicio durante kilómetros y kilómetros. ¿Por qué no potenciar en un lugar, generar condiciones para agruparse con otras densidades, más celebratorias de lo público también, ¿viste? Volviendo a las plazas de los chicos. Totalmente, no, estás abriendo ventanas ahí geniales. Entonces, eso es muy difícil, digamos, ya no es una cuestión que tiene que ver con Esquel ni con Chubut, tiene que ver con Argentina, digamos. Y te diría con... ¿El mundo podemos estar hablando? No sé si el mundo, pero digamos, estos temas están como llegando muy de a poco. Bueno, en Buenos Aires han empezado a discutirse a partir justamente de la ocupación que se ha hecho de los humedales por parte de barrios privados, cómo se los ha rellenado, cómo eso ha impactado en las lógicas de escurrimiento del agua en el territorio, que por supuesto siempre los que pagan el pato son los sectores socialmente más desfavorecidos que terminan inundándose, ¿no? Esta cosa del carpincho que reconquista el terreno del que fue desplazado. Ahí empezaron a discutirse, bueno, acá hay algo que está pasando con el modo en que yo me estoy imaginando la ciudad. Ahí hay algo que repensar. Totalmente. Fer, nuevamente gracias por venir y obviamente, mira, sería tan pesado que si estuviese viviendo acá en Esquel, diría, tenés que tener un programa acá en Radio Nacional. Me encantaría, vos sabés que eso es con la pandemia, pasó que empecé a ver, claro, uno empezó a consumir cosas online que antes no consumía y empecé a descubrir formatos interesantes como el vivo de Instagram, por ejemplo. Y dije, qué lindo hacer eso. Me imaginé hacer varias cosas que tenían que ver con dibujos y con empezar a abrir, por ejemplo, vos tenés acá un lugar lleno de vinilos que me encanta. ¿Te gustan mucho los vinilos también? Sí, no soy un... La música en general. Sí, la música en general. No tengo este fetiche del vinilo, pero digo, sacar un vinilo y hablar de eso. Tener 2 o 3 invitados, ¿no? Placer. Para hablar de eso. Con un libro, con un dibujo, con un proyecto de arquitectura, ¿no? Se puede hacer algo muy lindo. Cosas con las que fantaseaba. Acá lo estoy anotando. Fer, un lujo como siempre. Y gracias por el aporte que nos haces aquí en la zona. Muchas gracias por la invitación. Fernando Williams, aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública.